Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que cuando la leemos prestando atención a lo que hay en la palabra, encontramos en ella muchas cosas que podemos llamar como de paradojas, cosas que parecen, al menos para los incrédulos, para el hombre natural, parecen cosas absurdas o cosas irracionales. Hay cosas que el hombre natural las puede entender lo que la palabra está diciendo, pero luego a la hora de creérsela, pues evidentemente no se la cree y mucho menos a la hora de vivir a la luz de esas cosas. Por ejemplo, encontramos esto que estoy diciendo cuando el Señor Jesucristo dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, el que siga buscando hacer su voluntad y quiera salvar su vida la perderá, y en cambio el que la pierda por mí la salvará. Eso, digo, para el hombre natural es algo que sí, lo entiende, lo puede pensar, pero que no se lo cree, porque si se lo creyera viviría de otra manera. El incrédulo, a pesar de que pueda oír esto, seguirá con el lema antiguo de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, voy a salvar mi vida, voy a sacarle todo el máximo provecho a mi vida, aunque eso signifique perderla. Eso dirá el Señor, pero yo no me creo que la estoy perdiendo. Pues bien, esta misma paradoja, podemos decir, la encontramos en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 13 que estamos considerando. La primera parte de ese versículo 13 ya la hemos visto en días anteriores, hoy vamos a comenzar con la segunda. Y digo que es la misma paradoja, aunque el apóstol utiliza ahí palabras todavía, si podemos decir, más fuertes, porque no habla de salvar y de perder, sino que habla de vivir y de morir, de muerte y de vida. Es lo que está hablando el apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 13. Leímos en su día que dice que el que vive conforme a la carne morirá, el que quiere vivir conforme a su carne morirá, y morirá porque está muerto, y morirá porque morirá eternamente. Es decir, como dijo el Señor a Adán, muriendo morirás. El que vive para la carne, muriendo, estando muerto, morirá, mientras que el que hace morir las obras de la carne por el Espíritu, vivirá. Esto es también una paradoja y es una locura para los incrédulos. Los creyentes, si somos creyentes, habremos de mostrar no solamente que creemos esto, sino que vivimos según esto. Porque no basta con decir yo creo que viviendo para la carne muero y muriendo a las cosas de la carne vivo. Eso lo puede decir casi cualquiera. Pero si eso verdaderamente lo creo, lo creemos como creyentes y lo asumimos, pues estaremos muriendo a muchas cosas de nuestra carne y estaremos viviendo a otras muchas cosas para las cuales no vivíamos antes. Esto es lo que aquí se nos presenta. El día anterior, en relación con la primera parte del versículo, titulamos la predicación Vida y muerte en la carne. Vida y muerte en la carne, es decir, personas que viven físicamente, pero que están muertas, como aquellas viudas que dijo el apóstol Pablo, viudas, tenemos en la primera carta a Timoteo, que una vez que enviudaban se entregaban a los placeres y dice el apóstol, y viviendo están muertas. Pues eso es, vida, pero muerte en la carne. En cambio, para los creyentes se nos dice lo contrario. Los creyentes, si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Los creyentes ya hemos crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Y al mismo tiempo, si somos creyentes, estaremos sembrando para el Espíritu, para del Espíritu recoger la vida eterna. Así que si la predicación de la primera parte es vida y muerte en la carne, esta la podemos titular muerte y vida por el Espíritu. Es que no están separadas. Si hay vida por la carne, habrá muerte, y si hay muerte a la carne, habrá vida. Eso es lo que vamos a empezar a considerar en el día de hoy. Así que hay un gran contraste, una gran diferencia. Y la pregunta esencial antes de comenzar que debemos hacernos todos es si nos creemos esto y la clase de vida que queremos vivir o estamos viviendo. Si queremos vivir una vida
que muriendo estamos muriendo cada vez más y moriremos, o si por el contrario vamos a rechazar una clase de vida que implica muerte, pero que nos lleva a la vida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Aunque estoy hablando de vidas y de muerte, eso es lo que tenemos que cuestionarnos cada uno. ¿Qué clase de vida queremos vivir? ¿Una vida que lleva a la muerte o una muerte que nos da vida? Eso es lo que nos plantea el apóstol en Romanos 8:13. Y hay también una diferencia esencial, porque la primera clase de vida, vivís conforme a la carne, moriréis, es una clase de vida que depende de nosotros mismos y nada más que de nosotros mismos. Si vivís conforme a la carne, a vuestra carne, moriréis. Y la otra clase de vida depende de nosotros y de la obra del Espíritu. Porque dice el apóstol, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu dejáis de vivir la vida que vivíais antes, entonces viviréis. ¿Qué diferencia? Pues que el incrédulo no quiere dejar de vivir conforme a la carne, ni puede dejar de vivir, ni sabe dejar de vivir conforme a la carne. Mientras que el creyente, por el Espíritu, puede y sabe y quiere, si es verdaderamente creyente, quiere morir así para vivir así. Así que de eso vamos a comenzar a hablar hoy, de muerte y de vida por el Espíritu. Y debemos pedir a Dios que bendiga su palabra y que sea esa palabra para nosotros lo que Él dice que es, la palabra de Dios que actúa en los corazones de las personas. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8 a partir del versículo 9 y vamos a pedir la bendición de Dios. Romanos 8, 9. Dice ahí la palabra de Dios. Mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Os dije ese sí es que puesto que o ya que. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol empieza a hablar con condicionales. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otro condicional, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, si no lo tiene, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, que es lo mismo que decir el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, no solamente levantará, sino que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con esa segunda parte del versículo 13. Vamos a orar. Padre nuestro, de nuevo te damos gracias porque podemos reunirnos en tu presencia, acercándonos a tu palabra, a pesar de nuestras limitaciones, de los pecados de nuestra carne, de nuestras debilidades y de todas las cosas que podrían hacer que no pudiéramos acercarnos a ti. Pero gracias que podemos hacerlo por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y gracias que tú has confirmado esa obra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Y así, Padre, con esa confianza venimos ante ti y pedimos que me des denuedo para hablar tu palabra como debo y que a todos los presentes, a todos nosotros, esa palabra tuya, tú la hagas llegar no solamente como una simple palabra, sino en tu poder y con tu Espíritu, para que sirva para mover nuestros corazones. Difícilmente nosotros podemos glorificarte con la proclamación de la palabra y difícilmente podemos glorificarte con la recepción de esa palabra, pero tú sí puedes glorificarte con ella y en ella y por medio de ella, y a ti acudimos para que lo hagas, Padre. Es nuestro deseo, será nuestro empeño, pero reconocemos que sin ti no podemos hacer nada y te pedimos en esta mañana, si es tu voluntad, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo y con las personas también, si hay algunas presentes que no te conocen. Lo pedimos para la gloria de tu nombre y también para la bendición de todos. Amén. Así que segunda parte del versículo 13 que repito. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, hacéis morir, las obras de la carne, viviréis.
digo que hago una introducción y digo algunas cosas generales que no son más quizá que la repetición de lo que dije el día anterior con respecto a la primera parte del versículo que habla de vivir conforme a la carne, pero creo que es bueno de recordar algunas cosas antes de entrar en más detalle. Bueno, lo primero que quiero decir es que en relación con la segunda parte del versículo hay un libro muy bueno, un libro clásico de un escritor que se llama John Owen y cuyo título es La mortificación del pecado. De eso vamos a tomar algo en el día de hoy, quizás en otros días sucesivos, y yo os invito a todos a que leáis ese libro, La mortificación del pecado. John Owen le llaman el príncipe de los puritanos. Sabéis que a Spurgeon se le llama el príncipe de los predicadores, a Matthew Henry el príncipe de los comentaristas, pues John Owen, un gran teólogo y cristiano, se conoce como el príncipe de los puritanos, y tiene un libro que no es demasiado grande en castellano, que sería bueno que todos leyéramos y viéramos allí importantes lecciones. Pero aparte de eso, quiero recordar alguna cosa. La primera es que este versículo no es más que una explicación del anterior, del versículo 12, si hemos estado atentos a la lectura, y el versículo 12 es una consecuencia de todo lo que nos ha dicho antes. Miremos de nuevo. Desde el versículo 9 e incluso antes del versículo 9, el apóstol ha estado diciendo cómo viven los creyentes y cómo viven los incrédulos, y los beneficios que tienen los creyentes y que no tienen los incrédulos. Y con ese razonamiento llega al versículo 12 y dice, por tanto, a la vista de todo lo anterior, así que, es decir, en el versículo 12 es una consecuencia que obtiene de todo lo anterior. Y dice, así que, por tanto, no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne. Eso es lo que nos dice en el versículo 12. Y dijimos en su día que por razón de deuda debemos de vivir de una manera determinada, porque todo el que tiene una gran deuda no vive a lo loco, no vive de cualquier forma. Así que por razón de deuda, versículo 12, debemos vivir así. Después, en el versículo 13, el apóstol explica lo que ha dicho en el versículo 12. A la vista de todo lo anterior, somos deudores, pero no a la carne, y ahora dice porque, y procede a explicar. Y lo que explica en la primera parte del versículo 13 es que hay una razón, y decíamos el día anterior, una razón de daño para no vivir conforme a la carne. Hay un motivo por deuda por el que debemos vivir así, y hay otro motivo que es por peligro, por daño, por el que no debemos vivir así. Primera parte del versículo 13. Y en la segunda parte, el apóstol, que sigue explicando lo mismo, lo que nos muestra es ahora otra razón adicional por la que debemos vivir de una determinada manera. Y esta razón no es más que por el beneficio que se obtiene. ¿Está claro? Los incrédulos viven así, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne, están enemistados contra Dios, pero vosotros no sois así porque tenéis el Espíritu de Cristo y ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Por tanto, tenéis una deuda muy grande con respecto a Dios y no con respecto a la carne. Por tanto, no viváis según la carne porque tendréis un gran prejuicio y por tanto, haced morir las obras de la carne porque tendréis un gran beneficio. Ese es el resumen de los versículos 12 y 13. ¿Entendido? Tenemos tres motivos fundamentales, por deuda, por daño y por razón de beneficio. En tercer lugar o en segundo lugar, no sé por dónde voy ya. La segunda parte del versículo 13 también comienza con un condicional. Más, sí por el Espíritu, pero ya expliqué en relación con la primera parte del versículo que esto no significa que la salvación se gane por obras, ni se pierda por obras, ni haya creyentes carnales. Eso no significa eso. Ya lo expliqué, no me voy a detener más. John Owen decían que este sí, el que he citado antes, el escritor que he citado antes, decía, este sí es como decir a un hombre enfermo, si tomas la medicina te sentirás mejor. Y Dios ha señalado, sigue diciendo este hombre, Dios ha señalado la mortificación de las obras de la carne como remedio para alcanzar la vida. O lo digo de otra manera. El propósito de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo. La voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. El propósito de Dios para todos sus hijos es la santificación de sus hijos. Santificación en este mundo que nos prepara para la gloria en el otro. Por tanto, pues hemos de esforzarnos en la santificación. Y un elemento para crecer en la santificación es la mortificación del pecado. No es el único, hay muchos más. Pero un elemento esencial para poder crecer en santidad es
la mortificación del pecado. De manera que todo el que no crece en santidad, porque no mortifica las obras de su carne, pues simplemente es que no es creyente, porque el objetivo de Dios para su vida es ese, y porque al tener el Espíritu Santo, el Espíritu es santo en sí mismo y el Espíritu es santo en sus operaciones. Si el que tiene el Espíritu de Cristo es lo mismo que decir que tiene el Espíritu Santo hará cosas en su vida para que se santifique, para que haga morir las obras de la carne. El apóstol, si tenéis abiertos Romanos, en el capítulo 6, ya lo comentamos en su día, en el versículo 22, dijo, y aquí tenemos la secuencia de la vida cristiana. Secuencia de la vida cristiana, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es la fe, y hechos siervos de Dios, segunda parte, no solamente libertados del pecado para hacer lo que queráis, sino hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Vemos? Libertados, siervos de Dios, santificación, vida eterna. Prácticamente lo mismo que está diciendo aquí en el capítulo 8, versículo 13. Os lo digo de otra manera. El que no mortifica el pecado es porque no tiene vida espiritual. Y antes que preocuparse de mortificar el pecado, tendría que preocuparse de su salvación. Porque es imposible que mortifique el pecado si previamente no es creyente. Así que la mortificación de las obras de la carne o la falta de mortificación de las obras de la carne nos muestran también la clase de creyente que somos. Y finalmente digo también con respecto al espíritu lo mismo que dije con respecto a la carne. El hacer morir las obras de la carne por el espíritu no se refiere a una cosa puntual, a una cosa esporádica de vez en cuando, sino se refiere a una forma de vida, a la conducta de toda la vida, al tenor de toda la vida, a lo que uno piensa y se ocupa mayormente. Y la promesa que se tiene, igual que los que viven en la carne, la promesa es la muerte, la promesa que se tiene es la promesa de la vida. Vida en abundancia aquí, que merece la pena, y vida en gloria allí, que merece la pena. Es decir, la promesa es muy importante. Y como no puede ser de otro modo, si esto es una promesa de Dios, pues también tendrá su cumplimiento. Esas cosas dije con respecto a la carne y ahora las repito con respecto al espíritu. Pero dicho eso, teniendo esto en mente, esa introducción, vamos a echar un vistazo general a la segunda parte del versículo 13. Un vistazo general. No voy a entrar hoy en muchos detalles concretos, que quizás alguno querríais que dijera, bueno, di unos casos de cómo se mortifica los deseos de la carne. Con respecto a este asunto, ¿qué hago? Con respecto a este otro asunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quizás otro día hablemos así con más detalle. Pero ahora vamos a dar un vistazo general. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miremos el versículo. Mirad el versículo. ¿Cuántas partes tiene? Y decimos dos. Claramente diferenciadas, una primera más larga y otra segunda más cortita. Una primera que tiene que ver con una obligación, con nuestro deber, y una segunda que tiene que ver con una promesa, con una bendición. ¿Lo vemos? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esa es tu obligación. La promesa, viviréis. Dos partes del versículo, vamos a ver cada una un poco. Así que, primera parte, la de la obligación, la del deber. Aquí también podemos distinguir varias cosas. En primer lugar, las personas que están implicadas en ese deber, en esa obligación. ¿A quién está escribiendo el apóstol? ¿A quién hace referencia el apóstol cuando dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis? Y decimos evidentemente a los cristianos a los cuales se escribe. No está el vosotros. En el versículo 9, 10, 11 ha ido hablando de vosotros. A partir de ahí, vosotros tenéis al Espíritu de Cristo, vosotros hacéis esto, vosotros hacéis esto. Cuando ha hablado de deudores, se ha incluido, ha dicho nosotros, pero después sigue hablando de vosotros. Así que, ¿quién tiene la obligación? Y decimos, nosotros, vosotros. Las personas implicadas somos nosotros, los creyentes a los cuales se dirige la carta y los creyentes en todos los momentos. Sin embargo, se menciona también al Espíritu Santo, porque dice, si por el Espíritu, no dice si hacéis morir las obras de la carne,
sino si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y esto es porque si bien nosotros somos la parte principal en la obligación es nuestra, el Espíritu es la parte principal en la obra, en la operación. ¿Entendemos? Nosotros la obligación, el Espíritu tiene que hacer la operación. La parte principal en la obra de mortificación, en cuanto a obra, es la del Espíritu. La parte principal en cuanto a obligación es nuestra. Y esto evidentemente puede dar lugar a problemas cuando no se entiende bien, igual que da lugar a muchos problemas entre los cristianos cuando se habla de la gracia y de que ya no estamos bajo la ley. Ya lo hemos estado viendo en días anteriores, ¿verdad? No estamos bajo la gracia, no estoy bajo la ley, entonces puedo vivir como quiera. No, eso no es lo que dice la palabra. Pues tampoco dice aquí la palabra ni tú ni el Espíritu, cada uno por un lado. Aquí está hablando de un equilibrio entre los cristianos y el Espíritu. Debemos conservar ese equilibrio. La obra no es solo nuestra, pero tampoco es sin nosotros, aunque sigue siendo válido que no nos salvamos por obras. No podemos poner en contra unas enseñanzas de la Biblia de otras. La obra no es solo nuestra, pero sin nosotros no se da. Y no podemos pensar que somos salvos por obra. No somos salvos por obra. No podemos caer en el extremo que caen algunos de decir no tengo que hacer nada, porque que el Espíritu obre. No es eso. Ni podemos esperar sentados sin esforzarnos. No es eso. Pero tampoco podemos pretender hacerlo nosotros solos, porque tampoco vamos a hacerlo nosotros solos. Sigo adelante con la explicación de esto que creo que es importante. Así que si por el Espíritu, si por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hay una diferencia entre lo que se nos dice aquí y lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar cuando decimos que hacemos algo por medio de. Por ejemplo, yo digo, he escrito a una persona por medio del correo electrónico. He escrito una carta usando o por medio de papel y lápiz. He cortado un árbol por medio de un hacha, usando un hacha. Cuando hablamos así, por medio de, esas cosas que usamos son nuestros instrumentos, ¿es cierto? El ordenador es mi instrumento, el bolígrafo es mi instrumento, el área es mi instrumento. Pero cuando la Biblia dice que por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, no es el Espíritu nuestro instrumento, que nosotros manejamos a nuestro antojo, sino que somos nosotros el instrumento del Espíritu. El Espíritu obra en nosotros, el Espíritu obra por medio de nosotros, y nosotros después, con la obra del Espíritu y por el poder del Espíritu, obramos para mortificar las obras de la carne. ¿Vamos entendiendo? Nosotros los instrumentos. Ahora bien, no somos instrumentos como el ordenador, el bolígrafo o el hacha que hablaba antes. Somos instrumentos racionales y somos seres morales. Y lo que se espera de nosotros es que nos esforcemos para aquello, para lo que hemos sido creados y hemos sido salvos. No somos un instrumento muerto. Por tanto, dos cosas. El deber cae sobre nosotros y es nuestra obligación, pero el Espíritu es el agente principal sin cuya operación y sin cuya gracia no podemos hacer nada. ¿Entendido? Voy un poco más allá y lo digo de otra manera. Muchas personas pueden dejar ciertos vicios o pecados por sus propios esfuerzos y sin tener nada que ver el Espíritu. De hecho se da, ¿verdad? Hay personas que son bebedores y por el daño que se están haciendo en sus propios cuerpos se esfuerzan, van a psicólogo, lo que sea, y terminan y dejan el vicio. Pero porque dejen ciertos vicios o ciertos pecados no significa que dejen de ser personas de la carne, que dejen de ser incrédulas, que sigan viviendo conforme a la carne. Quizás sean un poco mejores con respecto a su familia, con respecto a las personas de lo que eran antes. Han quitado ciertos vicios en su vida. Pero eso no quiere decir que estén haciéndolo por medio del Espíritu. O lo digo de otra manera.
Nadie puede hacer morir verdaderamente las obras de la carne en su cuerpo si no es por medio del Espíritu. Por eso hay tantos falsos cristianos que intentan mejorar y que mejoran hasta un cierto límite por sus propios esfuerzos, pero siguen siendo en la carne y no están haciendo las cosas por el poder del Espíritu y bajo la influencia del Espíritu. ¿Vemos la diferencia? Por la carne tú puedes hacer cosas, claro. Si ves que estás haciendo daño a tu hijo, a tu madre, o a tu marido, a tu mujer, pues por las consecuencias que te trae, tú dices, bueno, voy a intentar mejorar. Pero no mortificas las obras de la carne. Tú solamente lo que haces es dejar un pecado para coger otro. Así que siempre hay personas que dejan vicios, pero no quiere decir que la dejen por el Espíritu. El dejar pecados por el simple esfuerzo, ¿a qué conduce? Yo me esfuerzo y consigo algo. Pues eso conduce al orgullo, a la justicia propia y al fariseísmo. A eso conduce. Ya lo he conseguido. Llevo muchos años y ya después con mi esfuerzo lo he conseguido. Qué grande soy, ¿verdad? Conduce a eso, a enorgullecerse uno de lo que ha hecho, de su propia justicia y a glorificarse uno mismo. Esa es la base de todas las religiones falsas. Las religiones falsas conducen a eso, a que las personas hagan cosas y cuando las hagan digan, bueno, ya las hemos hecho. Por eso hay algunos que defienden la bondad intrínseca de las personas. Creen en que las personas son buenas y dicen, lo único que hay que hacer es despertar eso que llevan dentro. Esa capacidad que llevan dentro, si les hablamos, si le hacemos terapias y si hablamos de muchas formas, llegará el día en que deje ese vicio, deje esa cosa y entonces ya ha sacado lo que lleva dentro. Y la Biblia dice, es que dentro no vas a llevar mucho. Eso es contrario a la enseñanza del Evangelio. Así que la mortificación por uno solo, por nuestros propios esfuerzos, lo único que nos conduce a más orgullo y a ser fariseos. Nadie por sí mismo puede hacer esta obra. ¿El bautismo puede hacer esta obra? Pregunto. ¿Qué me respondéis? Decimos, no. Por eso hay tantos creyentes, entre comillas, bautizados, que no mortifican las obras de la carne. ¿La participación en la cena del Señor puede hacer esta obra? Tampoco. Por eso hay tantos que participan a su manera en la cena del Señor y no cambian, no mortifican las obras de la carne. ¿El predicador con sus predicaciones puede hacer esta obra? Tampoco. Es necesaria e imprescindible la obra del Espíritu Santo, como decía antes, que el Espíritu Santo obre, porque cuando el Espíritu Santo obra, obra con santidad y produce santidad en la persona. Y la santidad hace que uno aborrezca el pecado, no ya por las consecuencias. Hay gente que aborrece el pecado por las consecuencias. Peco, hago una cosa y trae tantas malas consecuencias que digo, esto no puedo hacerlo más. Pero no por el pecado en sí, porque para muchos, si el pecado no tuviera ninguna consecuencia, si yo pudiera robar o mentir o adulterar o hacer lo que fuera, sin ninguna consecuencia ni física, ni mental, ni espiritual, ni para mí, ni para los míos, seguramente seguiría pecando, pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te hace que aborrezcas el pecado, que odies el pecado, que tengas dolor en tu corazón cuando peques y que tomes la determinación de apartarte de una vez y para siempre del pecado. Eso es el Espíritu Santo, pero vuelvo a recalcar el otro aspecto. No dice, el Espíritu hará morir las obras de la carne, no dice eso, ¿no? ¿Dice eso? No. Mas si el Espíritu hace morir las obras de vuestra carne, no. Ni tampoco dice, si el Espíritu por medio de vosotros mortifica vuestra carne. Tampoco dice eso, ¿verdad? Dice, si vosotros por medio del Espíritu mortificáis las obras de vuestra carne. Así que no somos sujetos pasivos, sino activos. Y el Espíritu no va a hacer nada en nosotros si esto no nos preocupa, si estamos dormidos, si estamos descuidados, si estamos despiertos pero no prestamos mucha atención porque decimos esto no es muy importante, si lo deseamos de forma tibia, a ver si cambia, me voy a forzar un poquito, si no pedimos su gracia con fervor, el Espíritu no va a actuar y nosotros vamos a seguir sin hacer nuestra labor. Lo que aquí se promete no es para los cristianos perezosos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las del Espíritu y las muchas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
¿Qué dice? Limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? Cada uno a sí mismo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Ese es el objetivo de Dios. No solamente que digas que quieres ser santo, sino que perfecciones la santidad andando o viviendo en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el problema, la falta de temor de Dios, que hace que uno no perfeccione la santidad, que no mortifique las obras de la carne, que como mucho me porte un poco mejor que me portaba antes, porque antes era un desastre. Así que ahí tenemos el equilibrio perfecto, una vez más, de la verdad. Responsabilidad del cristiano, pero la honra y la gloria para el Espíritu Santo, para Dios, no para nosotros. ¿Lo entendemos? Responsabilidad tuya, porque tienes todos los medios, porque Dios produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Tuya es la responsabilidad, pero luego cuando cumplas con tu responsabilidad no te gloríes en ello, porque la gloria no es para ti, porque sin el poder del Espíritu tú no haces nada. El Espíritu es el que sensibiliza, el Espíritu es el que hace, y después tú haces aquellas buenas obras para las cuales fuiste creado en Cristo Jesús. Vemos un par de pasajes antes de tocar otro asunto en Isaías. Isaías capítulo 26. Esto mismo está en muchos lugares. Este equilibrio entre Dios, la obra de Dios y la obra nuestra. Isaías capítulo 26, versículo 12. Isaías 26, 12. Leemos que dice: Dios, oh Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fijémonos, reconoce el profeta, tú nos darás paz porque tú hiciste todas nuestras obras. Las obras que yo hago son porque tú las hiciste. Es lo mismo que estamos viendo. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y en el capítulo 61 de ese mismo profeta podemos leer que Dios dice, capítulo 61, al final del versículo 3, está hablando de los creyentes, Isaías 61, 3, y hablando de los creyentes, al final del versículo dice, y serán llamados árboles de justicia. ¿Qué es un árbol de justicia? ¿Qué es un árbol de peras? ¿Qué es un árbol de melocotones? Pues un árbol de justicia es el que produce frutos de justicia, que es lo que dice el Señor que hay que producir. Pues serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios, ¿pero qué? Para gloria suya, para gloria de Dios. Buenas obras, mortificación de las obras de la carne, pero para gloria de Dios. Volvemos a Romanos. Así que, primer aspecto, las personas. Si por el Espíritu hacéis morir. La obligación nuestra, la operación del Espíritu. El segundo aspecto, en ese deber, ¿qué debemos de hacer? Y dice, hacer morir. Mortificar. ¿Qué es mortificar? Pues lo podemos entender si comparamos la segunda parte del versículo 13 con la primera, porque lo está comparando, ¿verdad? Si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si, está poniendo una cosa contraria a la otra. Luego, si vivir conforme a la carne es pensar en las cosas de la carne y ocuparse de las cosas de la carne y deleitarse en las cosas de la carne, pues mortificar las obras de la carne es todo lo contrario, simplemente. Es no ceder a la vieja naturaleza, es someter los deseos de la vieja naturaleza, es no servir a los deseos impuros, es matarlos de hambre, esos deseos. Dirá Pablo más adelante, en la misma carta a los romanos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no alimentéis los deseos de la carne. Es fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué es mortificar? Alguien ha puesto la vida cristiana como la imagen de alguien que corta un gran árbol, un roble o un olivo grande. Te conviertes en cristiano, cortas el olivo, pero la raíz se queda ahí. Y dentro de poco empezará a echar nuevos retoños, nuevas varetas, que si las dejas se hacen un árbol de nuevo.
¿Qué tienes que hacer tú? Pues nada más que asome la cabeza a cortarla. Esa es la vida cristiana. Mortificar las obras de la carne significa no dejarla crecer. ¿Cuánto? Ni un poquito. Cuanto más la deje crecer, más fuertes se van a poner. Y no diga que no tienes importancia, porque tiene su importancia. Porque las obras de la carne ya sabemos qué es lo que traen. Esto no quiere decir, no está en contra de cuando Pablo nos dijo en el capítulo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Fue crucificado o no? Sí, porque lo dice la palabra. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Pero está muerto? Decimos, no. El viejo hombre está crucificado y la muerte de cruz es una muerte lenta y dolorosa. Y el viejo hombre no fue crucificado cuando nacimos de nuevo, lo colgamos en la cruz y dijo el nuevo hombre, a imitación del Señor Jesucristo, consumado es, ya no tengo nada que hacer. Y entregó el espíritu el viejo hombre, como hizo el Señor, ni mucho menos, ¿verdad? El viejo hombre está crucificado, pero el viejo hombre no quiere morir. Y mientras que lo dejemos, hará todo lo posible para estar pataleando y haciendo todo el daño que pueda. Ese es el viejo hombre que está allí y eso es lo que nosotros tenemos que hacer morir. El apóstol Pedro emplea la imagen de una batalla y dice en su primera carta, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Aquí no dice que mortifiquéis, pero sí que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Alguna pregunta? ¿De qué deseos carnales? ¿De cuántos deseos carnales? De todos, ¿verdad? No podemos decir de estos deseos sí, porque estos son grandes, pero de estos otros no, porque estos no son tan grandes. Si es que estamos llamados a mortificar todos los deseos y a no proveer para ninguno de los deseos, a abstenernos de todos ellos. Así que ya sabemos lo que es mortificar, ¿no? Pues bien, esto de mortificar implica muchas cosas. Y voy a decir 7. Ya sabemos lo que es mortificar. Los deseos de la carne, hacerlos morir. Bueno, primera cosa, ¿qué implica? Pues implica que tenemos deseos carnales aun siendo verdaderos creyentes. Porque si no los tuviéramos, no se nos tendría que exhortar a que los hiciéramos morir, ¿no? Así que no hay perfeccionismo en la vida cristiana y constantemente tendremos que estar diciendo con el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, ni mucho menos. Cuidado con la gloria tuya, cuidado con enorgullecerte cuando digas ya he crecido un poco en santidad. Si te enorgullece es que no has crecido todavía nada en santidad. El crecimiento en santidad va unido al crecimiento en humildad. Así que verdaderos creyentes, sí, pero con verdaderos deseos carnales también. Y esos son los que tienes que mortificar constantemente. Así que no tengas tanta confianza en ti mismo, porque están esos deseos carnales y esos deseos carnales van a ir a por ti, pues en cualquier momento, cuando menos te lo esperes. Y no creas que no puedes cometer cualquier cosa, porque si los deseos carnales están en ti, puedes cometer cualquier pecado, el más horrendo que te parezca, en cuanto que te dejes llevar por esos deseos. Pablo dice en una de sus cartas que hagamos morir en nosotros fornicación. Dice, a un cristiano le dice que haga morir fornicación, avaricia, idolatría. No solamente habla de celos, pleitos y cosillas menores, sino habla de grandes pecados. Y decimos, ¿es posible que el apóstol le diga a los cristianos que hagan morir eso? Y decimos, claro que sí. ¿Por qué? Porque cualquier cristiano dejado es capaz de llegar a hacer esas cosas. ¿No lo hizo David? ¿Cómo comenzó David? ¿Tan malo es ver a una mujer bañarse? ¿Y a qué condujo? Al adulterio y al homicidio. Así que, verdaderos creyentes, pero tenemos deseos carnales. Segunda cosa, la mortificación de esos deseos tiene que ser una acción continuada, continua. No dice, si habéis mortificado las obras de la carne. No dice eso, ¿verdad? Ya las habéis mortificado, sino si las hacéis morir. Es una práctica diaria, no unas acciones esporádicas que hacemos de vez en cuando. Significa que tenemos que estar siempre esforzándonos para andar siempre en el camino de la vida. Si el pecado va a permanecer en nosotros hasta el día de nuestra muerte,
como cristianos no tenemos otra opción más que estar mortificando el pecado hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuándo vamos a dejar nosotros al pecado en paz? Digo, cuando el pecado me deje en paz a mí. Y como el pecado nunca me va a dejar en paz a mí, yo no puedo dejar en paz al pecado. ¿Comprendido, verdad? Así que es una acción continuada, de siempre, de toda la vida, porque deseos carnales tenemos de todo tipo y surgen a todas horas, y surgen cuando estamos orando y cuando estamos leyendo y cuando estamos desprevenidos y cuando alguien nos provoca y cuando estamos en el trabajo y cuando estamos entrando y saliendo y comprando y vendiendo. Esos deseos surgen siempre. Así que una acción continuada. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Tercera cosa que implica la mortificación. Tercera cosa. Pues que es algo que no se puede tomar con indiferencia, sino que si nos preocupa qué obras hemos de hacer como cristianos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, una de las obras principales que tenemos que hacer como cristianos es mortificar las obras de la carne, debilitarlas para que se vaya cada vez muriendo más. El esfuerzo no es poco, pero el resultado, el beneficio, tampoco es poco. ¿Por qué creéis que dijo el Señor Jesucristo que si tu mano derecha te es ocasión de caer, que te la cortes, que es mejor entrar en el cielo manco que no entrar en el infierno con las dos manos? Esto mismo estaba hablando el Señor. Que hemos de mortificar las obras de la carne. ¿Hasta qué punto me la tengo que tomar en consideración? ¿Hasta qué punto debe ser importante para mí? Pues hasta este punto. Que si tus ojos te llevan a ocasión de caer, no es que te lo quites, porque te lo puedes quitar y seguir pensando en tu imaginación. Pero hasta ese punto, dice el Señor, es importante que te comprometas con este asunto. No es cuestión de que tú rechaces el pecado o que lo arañes o que le escupas en la cara. No es cuestión de eso, es cuestión de que lo saques de raíz. Que lo saques de raíz. Y si no se hace así, ¿qué pasa? Pues que como el pecado siempre es cuesta abajo, el pecado siempre aspira a lo peor, cada vez tendremos peores consecuencias. El primer ataque del pecado será suavito, pero si caes y no luchas, pues el siguiente será un poco más. Primero empezará, como digo algunas veces, robando una chocolatina en el supermercado y al día siguiente robarás una tableta entera de chocolate y cuando pase un tiempo, pues no te importará meter en la bolsa o donde sea, lo que sea. Ese es el camino del pecado. Si tiene éxito, cada vez irá a más. Cuarta cosa con la mortificación. La mortificación, como cualquier ser vivo que queremos quitarle la vida, a cualquier ser vivo que se le quiera quitar la vida, pues es un proceso que trae dolor y aflicción. Mortificar las obras de la carne es doloroso para el que lo hace, porque está mortificando su propio ser. Es doloroso y trae aflicción. Y alguien puede decir, ¿entonces los cristianos somos masoquistas? ¿Tenemos que hacer algo que sea doloroso y que traiga aflicción? No merece la pena, hombre. Pues lo que el Señor nos dice, pues mucho más dolor y aflicción te va a traer a corto, medio y largo plazo si tú no haces esto. Te va a traer dolor y aflicción siempre. La carne, si tú haces sus deseos, te va a traer mucho dolor y aflicción. Y si no quieres hacer los deseos de la carne, también vas a tener dolor y aflicción, porque vas a tener que estar luchando mucho y con muchas aflicciones. Pero merece la pena de mortificar las obras de la carne. Lo otro va a traer mucho más dolor y aflicción. Los israelitas cuando fueron a Canaán, ¿qué les sucedió por dejar a muchos cananeos allí? Pues lo mismo que nos sucede a nosotros. Cuanto más cananeos dejemos en nuestra vida y cuanto más tiempo los dejemos, más problemas nos darán. Es fácil de entender, ¿verdad? Cuanto más haya que no mortifiquemos y cuanto más tiempo los dejemos, más problemas para nosotros. Miremos lo que dijo Josué al final de sus días al pueblo. Josué capítulo 23.
Josué capítulo 23, versículos 12 y 13. Dice, tenemos Josué 23, 12, porque si os apartarais habla de Dios, de los caminos de Dios, de vivir por el Espíritu de Dios, si os apartarais de Dios y sus caminos, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros. Ese es el símbolo de nuestros pecados remanentes. Si os apartáis de Dios y os unís a lo que queda de estas naciones que han quedado con vosotros, a vuestros pecados remanentes, y si concertarais con ellas matrimonio, qué bien estamos, ¿verdad? Aquí, es decir, si intentáis servir a Dios y a la carne, es lo que está diciendo, apartáis de Dios y ahora hacéis matrimonio, mezclándoos con ella y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Esa sentencia es terrible, ¿eh? El cristiano que no mortifica los deseos de la carne, Dios dice, llegará el día en que yo no te voy a ayudar para que tú los mortifiques, para que los arrojes de ti. Te vas a quedar con ellos a ver luego lo que dice acerca de ellos. Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis. ¿Es dolorosa, trae aflicción la mortificación del pecado? Claro que sí, pero ¿y si no? Pues mucho más, porque ese pecado será tropiezo, azote, espinas, lazo para nosotros. Así que nuestro deseo en la mortificación es nuestra aflicción. Pero nuestro deseo en la carne es nuestra mayor aflicción. ¿Cuándo terminará nuestra aflicción al mortificar los deseos de la carne? No terminará nunca, pero terminará en parte, en una parte muy importante, cuando ya no nos deleitemos en la carne. Lo repito. Tenemos un deseo de la carne, lo mortificamos y tenemos aflicción, pero la mayor parte de esa aflicción, no digo toda, porque la carne siempre intentará sacar su cabeza, la mayor parte de esa aflicción desaparecerá cuando ya no encuentre deleite en los deseos de la carne. Cuando eso que antes tanto me atraía y que me engañaba y tras lo que yo iba, cuando eso para mí yo lo aborrezca y digo, es que no quiero, ya en parte, una gran parte se ha ido la aflicción por ese motivo. Todavía tendremos que seguir luchando, porque intentará levantar la cabeza. Quinta cosa que implica la mortificación. Sin mortificación por el espíritu de las obras de la carne, no puede haber comunión con Dios. Por más que uno intente engañarse, no puede haber comunión con Dios, porque el mal en el corazón aparta a Dios, hace que Dios cierre sus oídos. Y la Biblia nos lo dice de muchas formas. Lo repito, si no mortificamos por el espíritu los deseos de la carne, no puede haber comunión con Dios, no hay. Aunque me ponga de rodillas orando, no hay comunión con Dios. Mirad lo que dice Ezequiel en el capítulo 14. Ezequiel 14. Versículo 3. Le dice Dios al profeta, Ezequiel 14:3, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Han puesto sus ídolos en su corazón. No están luchando contra lo que hay en su corazón, sino que ahí lo han puesto. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. Y dice el Señor, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios no puede deleitarse en aquellas personas que no mortifican el pecado. Mantener vivo el pecado, defender el pecado es luchar contra Dios. Y si se vive así, pues el decaimiento espiritual es inevitable. La gracia se recibe en vano. Es como un músculo, ¿verdad?
¿Para qué se nos da la gracia? ¿Para qué se nos dice? Es que parecen cosas, son paradojas lo que dice la Escritura, que nos esforcemos por la gracia. ¿Eso cómo es? Si la gracia es gracia, pues sí, que te esfuerces por la gracia, porque si no, la gracia en ti es en vano, y entonces no hará la gracia la obra que tiene que hacer en ti, porque tú te olvidas de la parte que te corresponde a ti. Y entonces el creyente se vuelve débil y enfermo. Si cuando el pecado te golpea, tú te quedas tirado en la lona, por poner el ejemplo del boxeador, y no te levantas para seguir peleando una y otra vez, aunque ya no puedas más, si no te levantas, pues ¿qué pasará? Pues que cada vez estarás más endurecido por el engaño del pecado. Sexta cosa, mortificar por el Espíritu las obras de la carne es el propósito del Evangelio. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Somos salvos para que hagamos eso y no podemos convertir en ninguna manera a Cristo ministro de pecado, dice la Escritura. No podemos hacer Cristo la excusa para nuestro pecado. Y como decía antes, no hay pecado sin importancia, porque podemos caer en los pecados más graves porque tenemos una gran corrupción. Y finalmente, y voy ya rápido porque si no vamos a cansarnos todos, la séptima cosa que implica mortificar el pecado por el Espíritu es que si no hacemos eso, no podemos hacer bien ninguno de los demás deberes cristianos. ¿Lo entendemos? Si yo no me preocupo y me esfuerzo por mortificar las obras de la carne en mí, Dios no va a aceptar luego mi oración, mi ofrenda cuando la traiga, no va a aceptar ninguno de mis deberes. Debo de evangelizar. ¿Y a dónde voy yo evangelizando? ¿Cómo voy a evangelizar? ¿Qué voy a hablar del poder de Dios? Cuando la persona me ve a mí y dice, pues en realidad tú vives prácticamente como yo, no merece mucho la pena ser cristiano. Si tú vives con los mismos pecados que estoy viviendo yo, entonces no podemos hacer ese deber, ni podremos hacer ninguno otros deberes. Sigo adelante, dejo esto. Hemos dicho que está en versículo 13, segunda parte, que hay dos. En la frase dos partes. La primera tiene que ver con la obligación, la segunda con la bendición. Estamos con la obligación. He hablado de las personas, he hablado de lo que significa mortificar y lo que conlleva. Ahora nos queda de las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Pues creo que no hace falta que me detenga mucho ahí, ¿verdad? Las obras que Pablo ha hablado antes del cuerpo de muerte, aquella que nos dice que presentemos nuestros miembros como antes lo presentamos para iniquidad, ahora lo presentemos a la justicia, que prestemos atención a nuestros ojos, a nuestra lengua, a nuestras manos, las obras que son de la carne, todo eso que están enumerados en las cartas a los Gálatas y en otros muchos lugares. Sabemos lo que es, ¿no? No hace falta que me detenga en eso. ¿Y qué tenemos que hacer con esas obras? Pues mortificarlas, matarlas, no solamente las obras, sino también hemos de mortificar los deseos por esas obras. No es cuestión de que yo diga, pongo un caso hipotético, ya no tengo que mirar pornografía y me propongo mirarla como mucho una vez al mes. El último sábado de cada mes voy a ver una película pornográfica, porque no puedo soportar más y alguna vez tengo que verla. Pero si yo tengo ese deseo y cuando se va acercando el final de mes lo que tengo es, digamos, una gran emoción, un gran deseo para hacer eso, en realidad es que no me he enterado todavía de nada. No solamente tengo que quitar el acto, tengo que hacer morir el deseo, porque el deseo también forma parte de las obras de la carne, porque del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos y todas las demás cosas. Tengo que hacer morir no solamente, repito, las obras, sino los deseos. Y Juan dice, Juan el Bautista, que hemos de poner el hacha, ¿dónde hemos de poner el hacha? A la raíz de los árboles, a la raíz del árbol. Mortificar las obras de la carne, todas las obras de la carne. ¿Por qué dijo Job, he hecho un pacto con mis ojos? ¿Por qué? Porque decía, es que tengo que mortificar este deseo. He hecho un pacto con mis ojos y no voy a mirar más a una mujer virgen. Eso decía Job. Y tendremos que hacer pactos quizá con nuestra lengua y con muchas cosas nuestras. Y ahora la bendición. Romanos 8:13. La última parte es más corta.
viviréis. Digo algo parecido a lo que dijimos con la carne. ¿A qué clase de vida se refiere? A una vida de gracia aquí y a una vida de gloria allí. Y ambas son vidas en abundancia. Si hacéis todo esto, tendréis vida en abundancia. El esfuerzo es grande, pero la recompensa es más grande. Y cuando no se pierde de vista la recompensa, pues tenemos un gran estímulo, un gran aliciente para luchar haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne. No mirar solamente lo que me cuesta, sino mirar lo que voy a obtener, lo que obtengo. Es lo que hacemos con cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Vamos a trabajar y aunque sea el trabajo penoso, decimos es que luego voy a tener mi paga, mi recompensa. Y cualquier cosa que hacemos, ¿verdad? Que merezca la pena implica un esfuerzo y después la recompensa. Bueno, pues vida. Por tanto, aquello que caracteriza la verdadera vida, que es el gozo, la paz, la paciencia, el amor, la benignidad, eso que es el fruto del Espíritu, no se puede tener si no se mortifica las obras de la carne. Digo un par de cosillas acerca de la vida. Primera cosa, todo verdadero creyente ¿está obligado o no está obligado a mortificar las obras de la carne? Pues yo diría más. Todo verdadero creyente no está obligado a mortificar las obras de la carne. Es que quiere mortificar las obras de la carne y las mortifica. Eso es lo que hace el verdadero creyente. No es que yo te coja a ti por el cuello y diga, dame, haz esto, y entonces tú lo hagas porque no tienes más remedio. Sino el verdadero creyente lo hace y lo quiere hacer y se esfuerza por hacerlo. No es una obligación. Es una obligación, pero no es una obligación. En segundo lugar, así como el Espíritu concurre con el creyente para la mortificación, también concurre con el creyente para esa vida que se promete. No vamos a tener la vida sin el Espíritu. El Espíritu es el que nos la da, pero tampoco nosotros podemos alcanzarla por nuestras obras. ¿Vale? La vida se nos da y la vida la conseguimos, las dos cosas. Y en tercer lugar, que esta vida es simplemente el derecho a que tienen todos aquellos verdaderos creyentes que viven mortificando por el Espíritu las obras de la carne. Termino ya. Otro día, si el Señor lo permite, veremos algunos detalles. Pero termino fijándonos o llevándoos a que todos os fijéis en el así que del versículo 12. Así que, si eres cristiano, si eres cristiana, tú sabes ya lo que dice la Biblia acerca de lo que eras, acerca de lo que eres y acerca de lo que serás. El cristiano es el único que se da cuenta de lo que era. ¿Qué era? Lo podemos decir de muchas formas. Era una persona que estaba muerta para con Dios, que era esclava de sus deleites y pecados, que era esclava de la concupiscencia del mundo, que ella era llevada por Satanás. El cristiano se da cuenta de que era así, se da cuenta de que todas sus buenas obras delante de Dios no servían para nada. Pablo nos lo ha dicho en los 3 primeros capítulos, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. El cristiano sabe que estaba ciego y que estaba engañado, y el cristiano sabe también lo que venía a su vida por la forma antigua de vivir. ¿Lo sabe? Sabe lo que era, es el único que sabe lo que era. El no cristiano no. Pero digo lo que era, pero el cristiano también sabe lo que es, porque se da cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios ha hecho con su pecado, y sabe cuál es la obra del Señor Jesucristo. ¿Para qué murió Cristo? Para librarte de tus pecados. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué sufrió? Por causa de tus pecados. El cristiano se da cuenta de que ha sido adoptado en la familia de Dios. El cristiano se da cuenta de que tiene el Espíritu Santo, de que está haciendo cosas en su vida. Y Pablo dice entonces, así que es como si nos dijera, si te das cuenta de lo que eras y si te das cuenta de lo que eres, no tienes otra alternativa más que vivir haciendo morir las obras de la carne. Es que no tienes otra alternativa.
¿Cómo dices que antes vivías muy mal y ahora te estás deleitándote en aquellas cosas? ¿Cómo dices que Cristo sufrió por tus pecados y tú sigues queriendo hacer esos pecados? ¿Cómo dices que el pecado te trajo sufrimiento y tú sigues metiéndote en el mismo pecado? Lo que eras y lo que eres. ¿Cómo no te vas a esforzar en mortificar las obras de la carne si eso te trae aflicción, dolor y peligro eterno? ¿Cómo vas a disfrutar de las mismas cosas y haciendo las mismas cosas de antes? Y finalmente, por lo que serás. Nos dijo en el versículo 11 que el que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Si esperamos que esto sucederá, ¿cómo no vamos a luchar contra el pecado? ¿Cómo vamos a dejar que el pecado controle nuestra vida? Si nos estamos preparando para el lugar que el Señor está preparando para nosotros, ¿cómo vamos a tener en poco mortificar el pecado? ¿Cómo vamos a amar las obras de la carne si esperamos no verlas más? Si nuestro deseo como cristiano es no ver más esas obras, ¿cómo no me voy a esforzar por quitarlas lo antes posible de mi presencia? Si sé que finalmente voy a ser semejante al Señor Jesucristo, ¿cómo voy a estar ahora con deseo de las obras de la carne? Si llegará un día, quizás mañana, en que todas acaben de golpe, si es lo que debemos querer como cristianos. Por tanto, hermanos, resumo, no es por imposición, es el verdadero deseo, por razón de deuda, por razón del daño que hace vivir según la carne, por razón del beneficio que se obtiene al mortificar las obras de la carne, por lo que has dejado de ser, por lo que eres y por lo que esperas ser, por todo eso debemos de vivir mortificando por el Espíritu las obras de la carne, esforzándonos en ello y pidiendo gracias a Dios por ello. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, como hemos dicho al principio, para la gloria de su nombre, hermano. Que así sea.